que se conociese que estaba haciendo esto, pensando que iba a generar el rechazo de otros muchos clientes, que claro, pues un momento de transición, ¿no? Donde yo empecé haciendo obra convencional y fue poco a poco donde fui migrando hacia esto. Y fue involuntario, no fue una cosa de decir me sentía mejor, pero no era una cosa de acabo con todo lo de antes y claro, yo tenía la vida más o menos solucionada, ¿no? Porque tenía unos clientes que me iban encargando proyectos, yo si seguía con la termoarcilla, pues sabía que iba a tener trabajo, ¿no? Jolines, al principio digo, solo faltaba que me pongan de el loco de la tierra y ya no me vuelvan a llamar para otros, ¿no? Pero, no sé, pues hicimos la primera ampliación y también teníamos la suerte de ir poco a poco, ¿no? Que empezamos haciendo una construcción pequeñica de 30 a 40 metros cuadrados, de que pues, era la típica casa de la abuela, que es toda de adobe, que es pequeña y que la nieta la hereda y que quiere ampliar un poco. Pero claro, como todo es de adobe, pues ¿con qué vas a hacer la ampliación? Pues venga, con adobe. Y luego ya fuimos aumentando. Y al principio me buscaba de equipos que fueran sensibles, ¿no? Me aseguraba de que la empresa constructora pues, que tuviera afinidad por este material. Pero luego me tocó volver otra vez a mi pueblo, que somos más como el pedernal de duros, y me tocó además el albañil, que yo pensaba que ese nunca en su vida iba a hacer un mortero de cal ni un adobe, pero mira, se puso el hombre y me decía, yo nunca me hubiera imaginado hacer esto, ¿no? Pero me gusta. Y además lo bueno es que durante el proceso de construcción, de hacer adobes, hacer tabiquerías interiores, una restauración, ¿no? Una rehabilitación patrimonial, llamé a un albañil jubilado del pueblo de al lado, que era, este es como el albañil más prestigioso, ¿no? El que todos veneran como este construía bien, ¿no? Y vino y se enamoró, y dijo, joder, si hacía tiempo que no veía yo hacer adobas, es que en Aragón se dice adobas, ¿no? Y dice, esto sí que me gusta a mí. Y entonces ya, claro, pues este tenía 90 años tendría. Claro, pues este otro que tenía 60 y que ya se ha jubilado, claro, pues sacó un pecho así como diciendo, pues si a este le gustaba, pues a mí también, ¿no? Y ya pues empezó a correr todavía más el rumor de que la adoba era lo mejor y ahora ya pues ya está consagrado en el pueblo. Entonces, así ha ido bien. Bueno, un poco también yo creo que es parecido, pero a lo mejor nosotros hay como tres momentos, ¿no? Tanto el proyecto como una obra que yo creo que aparte se repiten bastante y es parecido. Yo creo que por eso es muy importante es la confianza con el cliente, ¿no? Generar la suficiente confianza como para que este cliente o ese propietario, ¿no? Invierta en una cosa que a lo mejor no es tan convencional o que culturalmente no tienen tan arraigada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los datos con los que trabajamos nos ayudan muchísimo, pero también hay muchas horas, ¿no? y viajes con el cliente para enseñarle cosas, ¿no? Ejemplos, para generar esa confianza que culturalmente no está. El segundo momento clave, que es como decía el compañero, es la elección de la constructora. Es decir, al final, dependiendo mucho de quién va a construirlo, yo creo que ahí te la juegas, el 80% del proyecto te la juegas. Entonces, claro, tener como saber leer, ¿no? que hay constructoras que a lo mejor son más caras, ¿no? Pero que el resultado que van a tener pues solamente será mucho mejor, pues también es otro punto, digamos, de confianza que el cliente tiene que depositar para hacer esa elección. Y yo creo que el tercer punto y tercera inflexión está con los operarios, ¿no? Que muchas veces no están directamente relacionados con la constructora. Y en ese sentido sí que nos hemos encontrado siempre casi la mayoría de veces, con operarios que en el principio de la obra te dicen, mira, esto va a quedar fatal, esto no nos gusta, esto yo no viviría nunca así, ¿no? Esto tal. A veces lo dicen delante del cliente, entonces ahí, claro, tienes que volver a requerir la confianza un poco, ¿no? Alguno incluso había alguna especie de motín, pero
Pero la conclusión es que cuando llega al final de la obra, todas las veces nos ha pasado que han venido luego y te han dicho, pues ha quedado brutal, ¿no? Sí, realmente felicidades, o sea, como realmente se retratan sobre lo que habían dicho. Yo creo que eso también es un valor añadido, porque esos mismos profesionales, digamos, ya miran la profesión desde otro punto de vista. Bueno, nuestra experiencia fue que los constructores de la zona nos decían que lo tiráramos. Y claro, eso fue duro porque nosotros confiábamos en ellos, que eran los que iban a hacer bien las cosas, ¿no? Y vino un constructor de fuera. Entonces, bueno, y con los clientes era una obra que ya estaba muy tocada, o sea, los suelos eran de mortero, ya habían echado mortero, el cemento, ¿no? Entonces había determinadas cosas que sí que cuando le dijimos no vamos a pavimentar porque van a salir las humedades, o salen las humedades en el suelo o te van a salir en las paredes, y ahí sí que fue, los clientes, es maravilloso que te toque un buen constructor, que te toque un buen cliente, y luego también la gente del ayuntamiento, el arquitecto municipal, ¿no? que sepa tener un poco de cintura y no ponerse, no cumples el código técnico, no cumples no sé qué. Yo creo que eso también es muy importante. Sí. No, se han puesto en evidencia, quería que hablaran primero ellos que son un poco más jóvenes. Bueno, yo tuve una etapa también en que construía, ya solo me dedico a la docencia y difundir. Pero han puesto en evidencia la cuestión importantísima que yo siempre decía, y es que hay que perseverar. Si uno quiere conseguir algo, ha de perseverar. Y el camino no es fácil. No es fácil en la música, ni es fácil en la pintura, ¿no? Y el que pinta, pinta. Y pinta eso porque le sale pintar eso, no porque piense que va a vender más o menos. Pinta plátanos porque ha de pintar plátanos, y ese es el artista, ¿no? Entonces el arquitecto en este camino está obcecado en algo y cree en ello. Y bueno, pues hay muchas trampas y muchas zancadillas. A veces puedes con ellas, a veces no, y te rindes. Bueno, bien, no todo... No nos vamos a dejar crucificar en la cruz, ¿no? Pero es un empeño personal. Y lo que tienes es que tener muchísimas satisfacciones, ¿no? Entonces yo creo que cuando por tu empeño y por el empeño de los otros, y finalmente por tu empeño generas una sinergia con el de enfrente, y al final también se empeña el otro, y al final nos hemos empeñado todos, y al final lo sacas adelante. Y a veces, efectivamente, no es el peor el cliente, porque el cliente se suele tratar bien con el cliente, no eres tú el peor, a veces el peor es el contratista, el albañil, que no quiere hacer aquello que ya desconoce hacer, ¿no? Entonces, y él es el que te genera el mal ambiente, ¿no? Porque eso va a quedar fatal, porque no sabe muy bien qué es lo que está diciendo. Entonces, a veces la lucha es la contrata, ¿no? Y a veces hay que decir, no, pues mira, que lo haga otro, ¿eh? Pero bueno, que eso es un empeño, ¿no? El empeño de todos y de los que estamos aquí también, ¿no? Por empujar en estos temas. Yo creo que estamos en un momento ahora en el que, bueno, tenemos que decidir también hacia dónde vamos, ¿no? Y el tema de volver a recuperar todo lo que, de la manera en la que construíamos antes, es muy, muy importante, porque ya hemos visto cómo hemos cogido otro rumbo con otros materiales que nos están llevando a un colapso, como nos has explicado tú en la foto. Entonces llega un momento que casi que no nos queda una opción, ¿no? Entonces, frente a esto, pues simplemente tenemos como que intentar, ¿no?, retomar todo eso, tanto a nosotros como responsables técnicos, y transmitir eso a los clientes, a la constructora y, bueno, también a la administración y a la normativa. Al final también tenemos que elegir muchas veces, ¿no?, la batalla que queremos luchar, y hay veces que pues si no se puede, pues no se puede. Pero las que sí que vemos que hay como un mínimo de estar abiertos a escucharnos y a cambiar de idea y a confiar en nosotros, pues bueno, es lo que hemos intentado y lo que al final nos da como resultado. Yo quería comentar, Elena, que te encuentras con el problema de los constructores o albañiles que enseguida hay que tirar. Y se quiere rehabilitar esa doble, insisten en que lo mejor es tirar, no dejan rehabilitar, no sé si es porque aquí en Valencia el tema de la doble no está cuajando, que también puede generar que la gente se quede en el territorio si se hace
una fábrica o bueno, se emprende el tema del adobe, porque el ladrillo se tiene que traer de Castellón y fuera de vamos. Entonces, ese tema yo creo que es algo que tiene que empezar a enraizarse por el tema de las casas de paja, o paja de adobe, o vamos, ese tema aquí en Palencia, que hay cantidad en todos los pueblos casas de adobe, está en pañales, está bien. No sé, vamos por eso. Sí, bien, el gran problema es que no saben hacerlo. No saben hacerlo. Tienen mucha capacidad para aprenderlo, pero no quieren hacerlo y no saben hacerlo. Se ha perdido esa cultura constructiva. Y no pueden perder el tiempo ni en estar en estos foros, ni... Entonces, no quieren hacerlo porque les complica. Pero tienen que entender que es posible hacerlo y que puede llegar a ser más económico, que no tiene por qué impedir el ritmo de la obra, que si ya hay parte edificada, ¿por qué vamos a tirarla, no? Porque eso al final, cuando hay una casa vieja, por lo menos hay una casa. Aquello de tirarla y hacer un solar, pues para hacer un solar, haberme dicho, porque solares hay por todas partes. Entonces, el valor que tiene lo que ya está, eso es excepcional. Pero claro, es que el albañil no quiere entrar en esa línea porque lo ha olvidado. Entonces no quiere meterse en jaleo. Entonces, bueno, pues es una oportunidad para empezar a buscar otros albañiles. Hay otra cuestión que también influye en esto. Hace unos años los albañiles eran locales y teníamos una relación con ellos de confianza, pero hay una cosa que se llama normativa, se llama responsabilidad, se llama responsabilidad decenal, y eso, digamos que ha cambiado un poco la visión de tanto de los profesionales arquitectos, que muchas veces dices, bueno, no, lo de no dormir por la noche es que a veces es verdad. O sea, estoy haciendo una cosa que no sé si va a funcionar o no, y además me pueden denunciar. Entonces, esa pérdida de confianza y esa, entre comillas, no sé si legalización o excesiva normativa o el tema de la responsabilidad, que al final se traduce en dinero, se traduce en mucha preocupación, pues está afectando a todo el tema de la construcción y de elementos que no son tan fácilmente medibles. Por eso es tan importante que las universidades investiguen esto, porque claro, es que si tenemos una normativa, pues puede salir adelante las cosas, se puede volver a construir con ello. Yo creo que también hay detrás un tema cultural que es difícil de sopesar, ¿no? En nuestro caso, ya digo que el vecino de al lado, gustándole nuestra intervención, optó por tirar la preexistencia y hacer una casa convencional nueva. Y yo creo que a todos nos podría pasar un poco, y yo creo que fue por miedo, ¿no? Porque si tú vas al taller y un mecánico te dice arregla el coche, otro te dice tíralo, ¿qué haces? Me voy a arriesgar, o sea, ¿con qué criterio decides? Cuando tienes un médico te cura, pero dos te matan, ¿no? Dos opiniones. Te dice un constructor, esto hay que tirarlo, y te dice un arquitecto, no, manténlo. ¿Por qué vas a arriesgar tú? Y si está tan mal que no sé, ¿cómo decidirías tú eso? O sea, yo creo que culturalmente, pues cuando no tenemos claro y escuchamos opiniones diversas, no sabes qué decidir, y lo más conservador es no arriesgarte, ¿no? O sea, yo creo que esto es una postura quizá arriesgada, ¿no? Cuando oyes otras opiniones en contra de esto, ¿no? También yo creo que hay una componente económica que lo determina bastante este tema. Es decir, al final, yo creo que la economía que ha escogido la industria es otra, ¿no? Aunque
aunque no sea verdad, ¿no? Que a veces se justifica de esta manera, es más caro, puede ser que sí, pero a veces puede ser que no. Pero está claro que la industria ha apostado por un modelo económico que no es, digamos, ni el de reactivitar, ni el de utilizar sistemas tradicionales, ¿no? Sistemas del lugar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en el momento en que este modelo económico cambie, ya sea por una cuestión impuesta o por la propia realidad de la escasez de recursos de energía, esto es lo que hará cambiar un poco todo, ¿no? Desde la cuestión a nivel normativo, desde la cuestión cultural y desde la técnica al final de los operarios. Pero para mí la reflexión es esto, al final es una cuestión económica. Vale, yo entiendo un poco lo que pasa, ¿no? Y entiendo también, bueno, más que lo que pasa, entiendo la respuesta de los albañiles. Claro, nosotros, ¿no?, decimos, venga, pues hacemos un suelo de tierra, ¿no? Y de repente, bueno, el albañil dice, ostras, pero esto no lo he hecho nunca, ¿no? Y si falla, ¿quién se come el marrón? ¿Quién levanta este suelo? ¿Quién asume el coste de levantar este suelo y volverlo a hacer? Pero claro, yo sé que si he hecho el equivalente, porque cada vez falta más, pues una mano especializada, ¿no? Y los materiales de construcción han ido evolucionando hacia esa mano de obra poco especializada. Ahora te venden productos para hacer suelos continuos, por decir, sería como la competencia del suelo de tierra, que cromáticamente es casi igual y que llega un tío, mezcla 2 botes, que le dice agua hasta aquí, lo bates, lo echas, te vas y al día siguiente pulir y barnizar. Y si falla eso, reclamas contra la compañía que te lo ha vendido. Y en la otra mano tiene un suelo de tierra que no sabe cómo va a responder, o sea, que yo entiendo a los albañiles que se oponen a esto, ¿no? Y creo que en este caso que nos toca, bueno, yo lo he asumido así, que nos toca a nosotros el aportar ese grado de confianza que puede faltar y decir, venga, vamos a hacer unas muestras. Y es como quitarnos un poco el apellido de arquitectos y buscar ese antiguo de maestros de obra, que todavía estoy lejos, o estamos lejos de poder tener ese nombre, ¿no? Pero bueno, acompañar y hacer unas muestras y poco a poco ver que no es tan difícil o que lo podemos conseguir, que todos entendamos que es un barco que si se hunde, pues tenemos que responder todos, porque lo que no podemos dejar es a una persona que está intentándolo hacer bien desprovisto, ¿no? Y luego hay otro tema que yo me voy, porque claro, aquí nos centramos mucho con la materialidad, ¿no? Y si se hace con adobe, con paja, pero yo cada vez que hago un proyecto me siento más encarcelado, ¿no? En 2008 hacía proyectos como churros, ¿no? Que podía poner adobe, podía poner y no pasa, y era fácil de justificar, ¿no? Pero cada vez tenemos programas, el Hulk, para el tema térmico, las transmitancias, que si las condensaciones, justificaciones, eso que habláis, ¿no? De los técnicos municipales que admiten, ¿no? Que si la cubierta te tienes que un RI 60 en los 50 centímetros que te separan con el vecino, que si tal, que si igual. Que yo estoy llegando, bueno, y ahora ya lo último, madre mía, que no se puede ventilar por las ventanas, que tenemos que meter una máquina para ventilar o hacerles unos aireadores, ¿no? Yo creo que estamos yendo en un contrasentido incluso normativo, ¿no? Y en el que nosotros como técnicos, yo me extraño cómo es que no ha habido un colegio que diga, pero esta normativa, ¿cómo que no se puede ventilar por las ventanas, ¿no? O ir a por técnicas más sencillas. Yo cada vez estoy sintiendo mayor dificultad como técnico redactor a la hora de mantener las técnicas tradicionales. No siento para nada que la normativa que se está redactando, que nos obligan a cumplir, y que si no cumplimos privamos nosotros,
esté yendo en contra de lo que yo considero que son los valores básicos de la construcción tradicional. Me está tocando o aislar casas o sea, una casa de adobe. Perfecto, transpira, tal cual, bien. Pero tengo que cumplir transmitancias, tengo que poner aislamiento. Vale. Si en las medianeras tengo garaje, si tengo tal, no puedo plantear un aislamiento por fuera porque no me cumple. Tengo que plantear aislamientos por dentro. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener una casa de adobes y estar encorsetado a forrar la cumpladura y aislamiento por dentro? Yo cada día me siento más fuera del sistema. Bueno. Sí, yo, simplemente un poco siguiendo lo que decían ellos dos, al final tenemos una normativa y una economía que va muy ligada a construir con hormigón y con acero. Entonces, todo lo que nos queremos salir de aquí, que a lo que antes era mucho más natural, ahora nos es muy complicado, porque al final el hormigón tiene que poner, ¿no?, tenemos que cumplir para el hormigón, entonces todos los materiales tienen que llegar a cumplir lo que cumple el hormigón, cuando realmente seguramente no sea necesario tener que cumplir unas transmitancias o unas cargas estructurales para hacer una vivienda unifamiliar de 2 plantas que para hacer un rascacielos. Entonces, al final estamos pidiendo unos materiales, unas cosas que no son necesarias y además, con todo este tema que hemos visto de incremento de precio de material, yo lo iba mirando y decía, venga, ahora va a subir el hormigón. Y todavía, lo que ha subido en comparación con lo que ha subido otros materiales, no es nada. Y al final parece que el hormigón es más barato y en realidad no es más barato. La cosa es que no estamos pagando los costes enteros, sino que los estamos externalizando. Porque muchos costes, que son los costes ambientales, no los estamos pagando o los estamos pagando a un precio que no es el que realmente nos tocaría. Entonces, por lo tanto, claro, tenemos esta doble dificultad de cambiar y nosotros intentar construir con los materiales que en realidad sería lo más sencillo, ¿no?, que es lo que tenemos cerca, que es lo que sabemos construir o hemos sabido construir desde siempre. En cambio, ahora lo único que sabemos es un poco hormigón, acero y... Os voy a poner una pregunta en positivo, porque hay mucha carga, pero desde luego estas jornadas en lo que se basan es precisamente en visibilizar esos pedazos proyectos que habéis hecho contra viento y marea y que se puede hacer. Entonces me gustaría que compartierais, pero muy brevemente realmente, ¿no?, ¿cuál es ese proyecto, ese momento dentro de ese proyecto, de esa obra en la que dices, ¡buah, qué bien está esto! ¿O cuál es ese proyecto, obra que a vosotros os ha inspirado para decir, seguir adelante y esto merece la pena? Venga, algo positivo. ¿No será tan difícil pensar algo positivo? O tenemos esa losa de la normativa, no tiene que poder. Venga, yo al final. O sea, yo durante las fases de ejecución de obra, vale, hacer los adobes tiene su rollo, que está muy bien, ¿eh? Y es un trabajo, sobre todo porque a mí me toca hacer los 100 primeros, que los otros 20.000 ya, cuando voy, el albañil me dice, joder, pero bueno, es enriquecedor. Y luego ya durante la fase de obra, la verdad es que yo me meto siempre tan, esto falla, esto tal, que a mí no me supera, pero me genera mucha carga, ¿no? Luego los fines de semana, pero es cuando ya está acabando la obra, cuando ya se percibe esa sensación de bienestar y a lo mejor te viene el cerrajero con la pasión que tiene por la bioconstrucción, el cerrajero viene de echar una cerradura y entra y dice, hostia, qué bien se está aquí. Y dice, mira, pues este lo nota, ¿eh? Y luego vuelves a 3 semanas después, que ya no tienes que volver a decirle al tío que repase aquello, que repreta aquello y tal, y te sientas a tomar un café y dices, pues aquí se está muy bien, ¿eh? Ya, para mí son las al empezar y al acabar. Yo realmente disfruto mucho en el momento en el que vemos que un proyecto encaja. Nosotros proyectamos desde muchos puntos de vista diferentes y de hecho dentro de la cooperativa
tenemos muchas visiones diferentes. Entonces, cuando llega un momento en el que la parte de arquitectura y la parte social y la parte ambiental están de acuerdo, que es una cosa que no es tan fácil, claro, aquí dices, jolín, esto tiene buena pinta, ¿no? Y bueno, sobre todo desde la parte ambiental en este caso, en el momento en el que consigues que materiales, energía y agua vayan de la mano y vayan de la mano de la arquitectura, es un momento en el que dices, jolín, esto se está saliendo muy bien, vamos a ahorrar mucha energía, al final este edificio va a funcionar prácticamente solo y la verdad que es un momento bonito. Yo lo he dicho antes, este verano que ha hecho tanto calor, en Madrid ha hecho un calor de infierno, pues a mí que la clienta me diga qué bien se está aquí y no voy a tener que tener aire acondicionado cuando otra gente del pueblo es verdad que ha cambiado, ha hecho construcción tradicional, ¿no? y está peor. Entonces es verdad que hay determinadas cosas que sí que realmente mejoran la habitabilidad, que a lo mejor no son cuantificables. Sí, es que son cuantificables, porque dicen, no hemos bajado de 25. Bueno, pues es que este agosto y este julio en España era duro tener eso en casa. Sí, yo también coincido un poco con que casi para mí lo mejor es, la mejor gratificación es la satisfacción del cliente. Cuando dice, jo, qué bien, o valora positivamente, o salen expresiones así como, ala, algo espontáneo, bueno, pues yo creo que es lo mejor, ¿no? Pues después de todo el trabajo y el esfuerzo, ver que por lo menos aquello que estás ofreciendo, pues sí que se valora de manera positiva y satisface de alguna manera. Bueno, estamos todos de acuerdo, ¿eh? O sea que al final la satisfacción llega al final, ¿eh? La satisfacción siempre llega al final. Si lo haces bien, pues estupendo, ¿eh? Es la perseveración. Sí, perseverar. En mi campo ya no construyo, la satisfacción son los alumnos. Cuando tienes un alumno brillante o que ves que luego le sigues y termina haciendo cosas y dices, pues de algo sirvió, ¿no? O sea que eso es lo que te nutre para seguir apostando y seguir empujando sobre el mismo tema, ¿eh? ¿Verdad? Ahí, ya me queda el momento. Bueno, pues hay futuro para la vivienda, ¿no? Con estas técnicas. Presente. El futuro está presente, ¿no? Vale. Pues vamos a dedicaros un aplauso por vuestros proyectos.